La mitosis es un tipo de división celular donde una célula va a dividirse formando así dos nuevas células, las cuales tienen un contenido genético idéntico entre sí. La mitosis tiene diferentes fases, empezando por la profase que se divide en dos, temprana y tardía. En la temprana, las células van a destruir y construir diferentes estructuras, los cromosomas se van a condensar y va a darse el inicio del uso mitótico. El uso mitótico es una estructura la cual está formada por microtúbulos y está encargada de la organización y la movilidad de los cromosomas durante la mitosis. Continuamos con la tardía. Aquí el uso mitótico comienza a capturar y a organizar a las células y la envoltura nuclear va a deshacerse liberando hacia los cromosomas. El uso mitótico crece y los microtúbulos comienzan a capturar a los cromosomas. Siguiendo con las fases tenemos la metafase, en la cual el uso mitótico ya capturó a todos los cromosomas y los va a organizar en el centro de la célula, y después de esto los cinetocoros de cada uno de los cromosomas se va a organizar y unir con los microtúbulos del uso mitótico, finalizando así esta fase. La anafase es la etapa de la mitosis donde los cromosomas se separan o se dividen y se mueven hacia los polos opuestos de la célula. En este proceso las proteínas llamadas cinetocoros se tiran de las fibras del uso mitótico, donde se separan las cromátidas hermanas dirigiéndose hacia los extremos de la célula. La telofase es la última etapa de la división celular y se produce después de la anafase, de la etapa de la anafase. Esto es un evento crucial de la división celular donde los cromosomas se reorganizan y se forman núcleos. Aquí también se produce la división o la separación de las células hijas. La meiosis es un proceso complejo que involucra dos fases diferenciadas, meiosis 1 y meiosis 2. Meiosis 1. Tenemos la primera fase, que es la profase 1. Es la fase más larga y compleja de la meiosis. En ella, los cromosomas homólogos se aparean e intercambian fragmentos de material hereditario. Estas se dividen en 5 subfases: lectoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis. Lectoteno. Los cromosomas se ven como unos filamentos largos y delgados. El cigoteno. Los dos cromátidas hermanas se aproximan a los cromátidas del cromosoma homólogo. Paquiteno. Se producen intercambios de fragmentos de cromosomas entre dos cromátidas homólogas. Es el entrecruzamiento o recombinación. El diploteno. Después del entrecruzamiento, los cromosomas se mantienen unidas por los quiasmas, que son las zonas donde se han producido el entrecruzamiento. Por último, tenemos la diacinesis. Las cromátidas llegan a su grado máximo del empaquetamiento. Estas se desgradan la envoltura nuclear y aparecen las fibras del uso a las que se unen las cromátidas. Pasamos a la siguiente fase, que es la metafase 1. Los cromosomas bivalentes, compuestos por dos cromátidas cada uno, por lo que también se le llama tétrada. Estas se disponen en el plano ecuatorial de la célula y se unen a una estructura formada por microtúbulos llamada uso acromático. Antes de empezar con el proceso de meiosis 1, debemos saber que una célula primeramente debe pasar por el proceso de interfase. Al igual que la mitosis, cada célula va a crecer durante la fase G1, copia todos sus cromosomas durante la fase S y se prepara para la división de la fase G2. En la anafase 1 tenemos que sus cromosomas homólogos se van a migrar hacia un extremo de la célula, ya que sus microtúbulos van a ayudar a realizar su debida función, y en ese proceso sus células se estiran y van a llegar a la telofase 1. En la telofase 1 sus microtúbulos van a desaparecer completamente, y donde allí se van a formar nuevas membranas nucleares para las primeras células formadas. Las primeras células hijas formadas van a contar con una ligera diferencia de ADN, ya que debido a esto hubo un entrecruzamiento entre los cromosomas homólogos, donde cada célula formada va a formar 23 cromosomas, donde al finalizar va a contar con el proceso de citocinesis. Este proceso de citocinesis es la división del citoplasma. Luego de la meiosis 1 se iniciará en cada célula hija la meiosis 2,
que está conformada por una profase, metafase, anafase y telofase 2. Sin embargo, estas serán exactamente iguales en proceso y características a las de la mitosis. El primer paso de la meiosis 2 es la profase 2, donde no van a tener pares homólogos, tampoco van a tener el proceso de cruce. Comenzamos con la profase 2. Esta fase es más sencilla que la profase 1, ya que no hay recombinación alguna. Si se formó la cubierta nuclear, esta desaparece, se compactan los cromosomas y se inicia la formación del uso meiótico. En la metafase 2, los cinetocoros de las cromátidas hermanas de cada cromosoma quedan orientados a cada uno de los polos y anclados a las fibras cromosómicas del uso meiótico. Durante la meiosis 2, una proteinasa, la enzima llamada separasa, rompe los complejos de cohesión entre las cromátidas hermanas, lo cual permite que las cromátidas hermanas se separen en la siguiente fase, que es la anafase 2, y se muevan hacia los polos opuestos de la célula. En la metafase 2, los cinetocoros de las cromátidas se alinean en el plano ecuatorial de cada célula. En la anafase 2 las cromátidas se dividen por fracción de los usos y se dirigen hacia los polos opuestos. Y en la telofase 2 se da la cariocinesis y se completa la citocinesis, obteniendo 4 células hijas genéticamente diferentes.